Muy bien amigos, antes de iniciar, quiero que abramos un momento la consola y probemos algo. Antes de iniciar aquí en el editor, en la consola vamos a hacer estas operaciones matemáticas. Creo que aún sigue muy pequeña la fuente, así que vamos a venir, bueno, yo creo que ya tocaría usar otro tipo de fuente. Aquí ya nos permite utilizar, por ejemplo, así. Ahora sí la tenemos más grande para que ustedes puedan entender bien. En la consola podemos hacer estas operaciones básicas aritméticas, que son la suma, la resta, la multiplicación, división y todo esto que ya conocemos. Vamos a ver ejercicios aquí rapiditos, simplemente para saber que podemos iniciar en la consola también. Vamos, por ejemplo, a hacer la suma de 10 más 8. ¿Sí? Esto puede ser con espacios o sin espacios. Si yo lo dejo así, miren que ahí me suma, le doy enter y se ejecuta esa línea de 10 más 8 y suma 10 más 8. Si yo lo hago así, tampoco hay problema, no hay problema con esto, con los espacios. Para hacer, por ejemplo, una resta, 23 menos 5, vamos a colocarle 5 menos 18 y ya nos da un número negativo. La multiplicación sería con el signo asterisco. Vamos a multiplicar 5 y le ponemos asterisco por 7. Listo, miren que aquí podemos realizar estos ejercicios. Solo quería mostrarles eso porque son ejercicios básicos. Vamos a dar un exit, salimos y ya nos enfocamos aquí, cerramos este test y vamos a crear nuestro primer archivo. Vamos a darle aquí File y le vamos a colocar, no, perdón, aquí no File, sino clic derecho, New, Python File. Y le vamos a colocar operaciones aritméticas básicas. Listo, no necesitamos colocar la extensión PY porque tenemos ya seleccionado Python File y le damos Enter. Muy bien, vamos entonces a hacerlo ya en varias líneas y vamos a crear aquí una variable. Por ahora sí, no entendemos las variables, no pasa nada. Vamos a colocar aquí 10 más 5. Listo. Vamos aquí, vamos a escribir print y vamos a colocarle resultado. ¿Cuál será el resultado de esto? Vamos a lanzarlo aquí y tenemos 15. Listo. Muy bien. Vamos entonces a hacer otro ejercicio. Aquí vamos a nuevamente a mostrar resultado. Vamos a igualarlo a 15 menos 7 y nuevamente hacemos un print de resultado. Miren que nos autocompleta. Vamos a lanzar y en este momento la suma podemos colocarle aquí, bueno, no vamos a colocar nada, simplemente vamos a comentar. Y si nosotros queremos comentar, pues podemos comentar el resultado. Si queremos hacerlo, vamos a presionar control y en el teclado numérico la barra del slash, la de división, control slash y ya queda comentado. Si yo quiero descomentar, vuelvo y presiono control slash. Entonces ya saben, miren, sencillo el atajo de teclado. Ahora si fueran varias líneas, por ejemplo selecciono estas dos y le doy control mayúsculas y slash también, bloque de mayúsculas, ¿sí? La tecla de mayúsculas, y ya puedo comentar varias líneas. Perfecto, entonces en este momento me interesa ese control mayúscula y slash. Yo no he cambiado nada de la configuración de atajos de teclado. Para los comentarios está tal como viene con el programa, que también es bien. Vamos a lanzar y esta vez nos da solamente la resta. Listo, vamos a ver cómo hacer una multiplicación, así que nuevamente comentamos y vamos a utilizar resultado es igual a vamos a multiplicar 6 por 4 y le damos print resultado, lanzamos y vemos que 6 por 4 24. Nuevamente vamos a comentar, nuevamente vamos a utilizar resultado. Entre más escribamos, así sea un poco repetitivo al principio, nos va a ayudar a entender cómo funciona el lenguaje y nos va a ir quedando en la memoria. Vamos a hacer, por ejemplo, la división. En este caso sería 15 dividido 4. Vamos a separarlo o lo podemos dejar así como ustedes lo desean, no pasa nada. Y vamos a utilizar el print resultado. Muy bien, vamos a lanzar y vemos que nos da 3.75, ¿sí? Esto es porque todas las divisiones en Python
no importa si son números enteros, al final el resultado se va a generar como un número decimal, como un número de punto flotante, de coma flotante. Entonces no importa si yo, por ejemplo, divido 15.8 dividido 4, estoy dividiendo un decimal con un entero, va a dar, el resultado va a dar como decimal, como 3.95, no en entero, sino en decimal, ¿sí? Eso es importante entenderlo. No importa si yo, por ejemplo, divido un número exacto, 2 entre 4, no importa, también va a dar un número decimal. Sí, es importante tener eso presente cuando trabajamos con Python. Vamos a comentar y vamos a crear, en este momento vamos a hacer algo que se llama una división entera. Entonces lo voy a colocar aquí, división entera. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, ya lo habíamos visto, quiero obtener el resultado no como un decimal, por ejemplo, yo voy a dividir resultado va a ser igual, y esta vez, nótese lo que voy a hacer, 12 dividido 4, pero quiero que no me obtenga un decimal sino un entero, pues simplemente le añado otro slash y hago un print y le doy resultado. Vamos a lanzar esta aplicación y vamos a ver que nos da 3 como número entero, ya no me lo arrojó como un decimal. En el caso de que yo quiera obtener como retorno de esta división un número entero y no un decimal, entonces se va a utilizar el doble slash. Si yo en este caso colocara, por ejemplo, 15, miren, me va a seguir dando 3 y obvia la parte residual, ¿cierto? Entonces, importante también entender esto. Esto se le llama una división entera. Vamos a ver también el módulo. Entonces, comentamos y creamos aquí resultado es igual, y para el módulo utilizamos el carácter porcentaje. Esto es en casi la mayoría de los lenguajes 15 dividido 4 o módulo de 4 quise decir, y vamos a print resultado. Así se extrae el módulo es el residuo de la división. Vamos a venir acá y ejecutamos y vamos a ver que es 3, ¿sí? Algo importante que también tenemos que aclarar aquí, vamos a comentar esta parte, es que Python maneja automáticamente la conversión de tipos en operaciones que involucren enteros y decimales. Automáticamente hace la conversión de tipo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya lo vimos con la división entera, pero por ejemplo, aquí nosotros vamos a dar resultado, va a ser igual, y esta vez vamos a sumar 10.5 más 5 y vamos a darle un print resultado, ¿sí? Estamos sumando un número decimal con un número entero. No tenemos que hacer ningún tipo de conversión, puesto que Python ya lo hace automáticamente. Entonces venimos acá y ejecutamos y nos da 15.5, ¿sí? Perfecto. Entonces si queremos hacer una división entera, ya lo hayamos visto, no lo vamos a repetir, ejecutamos esto y vamos a ver que en este caso, como es un solo slash, el resultado siempre va a ser un número decimal. ¿Listo? Y ya vimos la división entera. Entonces, básicamente, estas son las operaciones aritméticas en Python, los fundamentos básicos de ellas. También es importante entender que podemos hacer ciertas operaciones más complejas aritméticas en Python. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo aquí, resultado sería igual, y podemos hacer, por ejemplo, un 4 por 8 por y entre paréntesis vamos a colocar 28 más 6. Y si nosotros ejecutamos esto, vamos a darle un print resultado. Vamos a ver el resultado de 1088. Recuerden que lo que está entre paréntesis predomina por la precedencia de operadores. Entonces primero se realiza esta suma y después ya se hace la multiplicación y ya el resultado final será 1088. Si yo, por ejemplo, aquí colocara esto, pues ya el resultado sería diferente. Siempre se va a hacer primero esta suma, después esta multiplicación y a eso se le va a hacer una resta. Perfecto, entonces podemos hacer este tipo de operaciones un poquito más complejas que simplemente con valores enteros. Así la podemos hacer.
Vamos a hacer otro par de ejercicios, por ejemplo, vamos a comentar aquí, Control Shift y slash, y vamos con resultado. Importante que la sintaxis, pues cuando nosotros escribamos los nombres de variables o funciones y todo lo que tiene que ver con el lenguaje, no solo en Python, sino en otros, utilicemos minúsculas. Hay camel case también si ustedes quieren utilizarlo de alguna manera, pero es bueno seguir alguna convención. Por ahora lo estamos manteniendo en minúsculas. Vamos a decir que quiero hacer un ejercicio 10 y vamos a utilizar el módulo de 2. Esto da una división exacta. Pero entonces el módulo ya sabemos que nos permite obtener el residuo, no es la división sino el residuo de la división, pero cuando la división es exacta, por ejemplo 10 dividido 2 se va a poder dividir con un residuo de 0. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo en este caso. Si nosotros aquí hacemos un print y colocamos resultado, esto ya lo hayamos visto y ejecutamos, nos vamos a dar cuenta de que el residuo es 0. Ojo, no estamos utilizando ni el slash ni la división entera con doble slash, sino el residuo, el módulo, que es con el carácter porcentaje. Ahora voy a copiar esto, lo voy a comentar y vengo acá y quiero hacer otro ejercicio donde esta vez divida 10 entre 3, ¿sí? Entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a imprimirlo y vamos a ver que el residuo de esta división es 1, porque 10 dividido por 3 es igual a 3, porque 3 por 3 9 y queda sobrando un residuo de 1, ¿sí? Esto es importante. ¿Para qué nos podría servir, por ejemplo, el módulo? Hay muchas cosas que podemos hacer con el módulo, pero una de las principales que se ve en todos los lenguajes de programación es para saber, por ejemplo, cuando un número es par o un número es impar, ¿sí? En inglés, even es par, odd es impar. Entonces vamos a copiar, dejamos este ejercicio acá y vamos a venir, duplicamos esto y esta vez vamos a colocar, por ejemplo, cuando son números pequeños pues no hay problema, pero si yo fuera a colocar, saber si este número es impar, pues simplemente lo divido o le hago el módulo entre 2 y ejecuto para saber si el número es par. En este caso el residuo es 0, ¿sí? Con lo cual el número sería par. Vamos a cambiar, por ejemplo, aquí este a 3 y vamos a ejecutar. En este caso el número era par, ¿sí? Ahora con el 3 vamos y vemos que el residuo es 1, con eso ya sabemos que el número es impar. Listo, esa es otra opción. Otra opción que les quería mostrar y algo que debemos tener siempre presente es que la división por 0 no es posible, ¿sí? No está definida, porque en matemáticas la división por 0 no está definida, ¿sí? Dividir cualquier número por 0 en Python o en cualquier otro lenguaje, en la mayoría, pues prácticamente decir que en todos genera un error llamado zero division error, porque la división por 0 no está definida en matemáticas. Entonces si nosotros hacemos un ejemplo, por ejemplo, vamos a colocar aquí resultado, va a ser igual y vamos a colocar, por ejemplo, 15 dividido 0 o cualquier otro número. Vamos a hacer un print de resultado, entonces al ejecutar nos va a dar un error, ¿sí? Miren el error que está aquí, resultado 15 dividido 0, nos marca el error y dice 0 division error, division by 0. Listo, entonces para que lo tengamos presente y vamos a dejar el comentario aquí y vamos a decir la división por 0 no está definida. Esto ya lo explicamos, entonces esto aplica para la mayoría de los lenguajes. Muy bien, voy a comentar esto para que cuando uno lo abra no vaya a quedar con un error allí. Entonces simplemente comentamos y dejemos el último resultado acá. Listo, perfecto. Entonces ya con esto vamos a dejar hasta aquí, vamos a ir al próximo video.